curso. Primero, a ver, permítame por favor abrir pantalla. Ahí estamos. Bueno, estimados cursantes, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla Weimar Ramos, director de la institución CAETIF. En este momento no sé, nos place a nosotros poder presentarles el curso internacional en competencias docentes para la educación superior. Hemos estado en fecha anterior teniendo un grato momento de compartir todo lo referente a las dificultades de aprendizaje. Estuvo con nosotros el martes y el miércoles el magíster Fidel Tojara León, con quienes han hablado de dificultades de aprendizaje. Han sido unas sesiones bastante constructivas de poder estar nosotros alertas a todas esas dificultades en educación superior, que no suele ser muy usual, como lo decía él, pero que es algo que dejamos de lado nosotros como responsables de la educación superior y que debemos ir retomando. El objetivo de este curso internacional en competencias docentes es el de ir fortaleciendo las competencias profesionales que tienen para ofrecer y ejercer una labor académica docente en educación superior responsable, integral e inclusiva. Entonces, no puede quedarse este curso de esta manera si no podemos tener nosotros la mirada también de otros panoramas, de otras realidades. Y una de las realidades que se está cerca de nosotros es también la realidad que tenemos en Chile, país muy cercano a nosotros, prácticamente una realidad que va a estar a cargo de poder describirnoslas desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, el doctor Ricardo Pérez, que ha accedido, ha aceptado el estar con nosotros. Él proviene de la Facultad de Humanidades de Santiago de Chile y es docente de esa universidad y nos va a hablar a nosotros sobre las tensiones y desafíos en educación superior, una mirada desde la inclusión. Entonces, esta es una conferencia que va a durar 45 minutos por la calidad, por la profundidad que vamos a tener con este profesional destacado. Esperamos que podamos tener nosotros toda esa amplitud necesaria para poder estar con este trabajo. A ver, eh, no sé si está con nosotros Cristian y está pudiendo grabar la clase. No estoy muy seguro si se está grabando. A ver, Sí, dice que se está grabando. Buenas noches. se está grabando. Perfecto. Sí, sí. Entonces, vamos a proceder nosotros a la presentación formal de nuestro invitado y esta la tenemos acá, conferencista internacional que nos acompaña el día de hoy para hablar sobre el tema de tensiones y desafíos en la educación superior, una mirada desde la inclusión. Está con nosotros el docente doctor Ricardo Pérez Valdés, que es de nacionalidad chilena. Tiene una formación académica de doctor en filosofía en la Universidad Católica de Chile, magíster en filosofía de la Universidad Pontificia Católica de Chile, licenciado en filosofía en la Universidad Católica de Chile. La experiencia profesional con la que cuenta nuestro estimado profesional es que es académico titular del Departamento de Formación de Pedagogía, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de la Educación en Chile. También ha desarrollado responsabilidades como coordinador del programa de Magíster en Educación con menciones en currículum, evaluación y gestión educativa. Es miembro del Comité Académico del Magíster en Gestión Pedagógica en Educación Superior. Con toda esta experiencia, con toda esta trayectoria y esa formación académica, es para nosotros desde CAETIF un placer, un orgullo y una gran satisfacción, estimado Ricardo, que puedas acompañarnos como parte de este curso de competencias docentes y que puedas compartir con todas las personas que están preocupadas por esa docencia de educación superior
de poder generar nuevas competencias y poder dar mejores resultados hacia quienes están con nosotros en una educación superior. Muy buenas noches, Ricardo. Te doy la bienvenida a este escenario, a estos profesionales que están con nosotros de todo Bolivia. Y bueno, te dejo con el grupo para que puedas transmitirnos todo lo que tú conoces. Muy buenas noches. Buenas noches, Weimar. Saludos también a todas y todos quienes están acá. Para mí, estoy muy contento de poder participar con ustedes, estar en este seminario, en esta charla. Y bueno, vamos a abordar algunas temáticas en relación con la educación superior, pensando también desde el modelo chileno, bueno, como todo modelo, es un modelo complejo, tiene sus particularidades, sus propios contextos socioculturales, políticos, eh, económicos, por supuesto. Entonces, eh, eh, a partir de esa diversidad, bueno, vamos a pensar un poco la educación superior principalmente desde las problemáticas que genera. eh, eh, las nuevas también corrientes y perspectivas emergentes que tenemos hoy en día y que en cierto modo van problematizando la idea de la educación superior, de la universidad, por decirlo así, en, en el sentido más tradicional. Yo creo que la tradición en términos amplios está en entredicho, se cuestiona por distintos otros contextos, por movimientos sociales, eh, por quiebres políticos, por desencantos también sociales respecto de- de las representatividades que tenemos, por decirlo así, dentro de nuestra tradición cultural. Y en esa medida se producen tensiones al interior, pensando que históricamente las casas de educación superior han sido o han recubierto por decirlo así, el marco del conocimiento, del saber, de la verdad, a través de distintas metodologías científicas, etcétera. Entonces, y en ello, bueno, con el tiempo, también pensar en la educación, que es lo que nos convoca, como esta disciplina que también se ha transformado en un eje quizás articulador. eh, y por supuesto, la educación también tiene hereda, podríamos decir, todas estas dificultades que tenemos a nivel social. Entonces, a mí es muy bonito también poder compartir estas experiencias con ustedes, son experiencias también pedagógicas, docentes. Siempre hay un desafío desde el profesorado de los distintos países de generar espacios de transformación social, de luchar contra los espacios de marginación, de las brechas sociales, que son muchísimas, y de alguna manera de transformar este símil o, o podríamos decir, o llamado desde el mundo eh, moderno, ilustrado, con que la educación sea para todas y todos. Ujú. Y de alguna manera, sí, sin duda, estamos quizás trabajando para ello, pero por supuesto que todavía muy lejanos a llegar a un destino eh, común para las personas que participan de la educación. Eh, bueno, en esa línea le saludo también cordialmente desde acá. Yo, como les contaba, Weimar, yo trabajo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que es una universidad estatal, eh, que por las características históricas de esta universidad, principalmente ha acogido carreras pedagógicas, todos los niveles, eh, y bueno, es un espacio de formación bien interesante, tiene todo un tema cultural, social, político en Chile bien contundente, eh, sobre todo en la formación estoy hablando en 1920 en adelante, con mucha fuerza, eh, con los procesos de educación, de formación del profesorado, de generar leyes públicas que tengan impacto y puedan de alguna manera eh, quizás coextensivamente, dejar el conocimiento académico desde un lugar centralizado y llevarlo a espacios regionales, rurales, etcétera. Entonces, hay un largo proceso en que la universidad donde trabajo actualmente ha tenido un posicionamiento.
sin duda, como suele ocurrir, eh, la la dictadura chilena fue muy nefasta en los procesos educativos, culturales, políticos en general. Eh, de alguna manera, a partir de eso, se empieza a escribir otra historia en la educación, con un proceso de globalización, la irrupción de un modelo neoliberal, eh, y hoy en día, de alguna manera, tenemos también la herencia de ese proceso, podríamos decir, cultural y económico, y también eso ha generado muchísimas dificultades, podríamos decirlo así. La neoliberalización de la educación es un problema, es un problema, es un problema que ha generado distintos espacios de exclusión, donde las participaciones de alguna manera nunca, o las retribuciones no terminan siendo suficientes. eh, y el camino para avanzar en torno al espacio denominado justicia social en educación es un camino complejo, pero que de alguna manera las y los profesores son quienes lo recorren. Así que, ¿quién mejor de ustedes conoce las dificultades que han tenido sus estudiantes en la formación también del profesorado? Así que bueno, en ese sentido, eh, digámoslo así, vamos a ir mirando de alguna manera y comentando eh, este escenario que, por lo menos desde Chile también, es un escenario complejo y también muy difícil de fortalecerlo desde el lugar de la justicia. Eso yo creo que de alguna manera todavía esa estructura, podríamos decir, más vinculada con con la separación, con la elitización, perdón, del acceso a la educación, todavía sigue siendo muy potente en Chile. ¿Sí? Así que bueno, les voy a compartir un PPT. Y bueno, les agradezco también quienes puedan eh, y encender sus cámaras para también conocerles. Eh, y de todas maneras, ahí cuéntenme si ustedes ven el PPT, si lo pueden visualizar sin dificultad. ¿Ya? Eso es importante. Déjenme ponerlo en el modo presentación y ahí comenzaríamos. Así, cuéntenme si pueden verlo bien. Buenas noches, doctor. ¿Se puede ver? Perfecto, muchísimas gracias. Ahí yo voy a quedar con vista reducida, así que cualquier cosa, si necesitan decirme algo, solamente háblenme ahí vía micrófono. Bueno, entonces, bueno, selección y desafío en educación superior, una mirada desde la inclusión. Bueno, un tema yo creo que es muy relevante. ¿Por qué, por qué situar el tema de la inclusión? Porque de alguna manera en Chile en los últimos años, el, uno de los ejes de transversalidad dentro de los elementos de la construcción curricular es la temática de inclusión. Es decir, cómo generamos espacios de participación justa en los procesos de aprendizaje de los distintos estudiantes que tenemos. Y obviamente nos encontramos con una realidad que es muy común, que en la formación del profesorado, a nivel disciplinar, el docente, por supuesto, aprende a conocer su disciplina, pero la educación también, en el sentido de la formación pedagógica, tiende a ser una formación más bien general. Eh, en este caso, por ejemplo, si pensamos no sé, un profesor o profesora, no sé, de matemática, por ejemplo, conoce de matemática, de los contenidos, de los procesos que hay implicados ahí, conoce quizás didácticas que puedan permitir favorecer los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, pero los estudiantes terminan siendo siempre un desafío. eh, y precisamente en Chile la apertura, por ejemplo, de estudiantes con, por ejemplo, con algún tipo de necesidad educativa especial a las aulas regulares ha sido una temática, ha trastocado el modelo tradicional de enseñanza y, por supuesto, ha tensionado la formación pedagógica.
precisamente porque se nos enseña de forma tradicional en las carreras y la inclusión nos fuerza a mirar la diferencia, nos fuerza a entenderla y nos fuerza también a hacer algo que no está dentro de nuestras competencias. Por tanto, nos obliga a generar trabajo colaborativo, a compartir con otros, a abordar las experiencias que hemos tenido con otros colegas, a preguntar, quizás a salirnos un poco del canon hegemónico que tiene los aprendizajes en la formación. Eh, y en ese sentido, abordar la inclusión en distintos ámbitos siempre es un tema que nos interpela en nuestra propia formación. Yo creo que ese ejercicio es bien sano, yo creo que también nos nutre muchísimo y ha permitido, por supuesto, con dificultades, pero abrir algunos canales de acción. Así que bueno, déjenme comentarles brevemente algunos ámbitos de los desafíos que tenemos en el ámbito de la educación superior chilena en particular. Eh, Quizás principalmente en base a la relación entre el Estado y las instituciones, y lo voy a abordar desde cuatro ejes o ámbitos, si ustedes quieren, que tiene que ver con la docencia y quizás los nuevos perfiles de nuestros estudiantes, quienes llegan hoy en día a la universidad, cómo nos adaptamos a los nuevos estudiantes, estudiantes que no son tradicionales, que no entienden de alguna manera la universidad como se entendía 20, 30, 40 años atrás. Eh, y por tanto, quienes llegan también, eh, existe un territorio diverso en las universidades hoy en día, que muchas veces tampoco está adaptado para esos nuevos estudiantes. Entonces, obviamente eso genera controversia. La, el piso o el soporte institucional va a ser fundamental la distinción que exista entre las misiones institucionales versus o confrontado con la presión que existe por la homogenización. Ujú. Es decir, nosotros en las universidades se ha avanzado en un modelo, podríamos decir, global, que está marcado por una institución relativamente nueva, pero podríamos decir que ya lleva más de 10 años, que es la Comisión Nacional de Acreditación, que es una instancia estatal reguladora que busca monitorear, evaluar y fiscalizar a las universidades, su coherencia interna, con sus planes de estudio, con sus mallas curriculares, etcétera, con su misión, su visión, los perfiles de egreso, etcétera. Eh, pero de alguna manera el Centro Nacional de Acreditación también tiene un elemento que es homogenizador, sin duda. Sus modelos evaluativos eh, tienden a evaluar con los mismos criterios a universidades estatales, no sé, más precarizadas, es decir, que tienen menos recursos económicos, y a universidades privadas de las élites, por decirlo así. Universidades muy difícil entrar, que son, eh, por decirlo así, que tienen montos económicos muy altos, y de alguna manera estos centros de acreditación, en la figura de querer acreditar, de buscar esta coherencia, tiende a homogenizar a la una y a la otra. Por tanto, uno dice, bueno, pareciera que no hay un criterio como de realidad muchas veces en esos procesos. Bien, por otra parte, el avance que ha tenido la investigación. Yo creo que eso es muy clave, la investigación como el desarrollo del capital humano y los recursos para la creación del conocimiento muchas veces han desplazado a la docencia. Eso a nivel de las instituciones de educación superior es muy potente porque, bueno, ustedes ya quizás quienes hayan participado de espacios universitarios ven que la investigación, lo que se denomina la producción académica, eh, la producción de artículos, la participación en seminarios, muchas veces eso tiene mayor valoración para procesos precisamente de acreditación que lo que es la docencia. ¿No? Por tanto, también la docencia como que pierde muchas veces la relevancia, eh, lo que es una paradoja, por supuesto. Y también, perdón, el rol del Estado. Ujú. ¿Cuál es el rol del Estado como coordinador estratégico en estos procesos? ¿Sí? Eso yo creo que también son parte del desafío.
si es atinado o no, si es pertinente o no, si tiene los recursos necesarios para hacerlo y para hacerlo de manera justa. Eso también es una pregunta que es muy importante hacerse. Avancemos un poco. La docencia en transformación. Hay una suerte que, por ejemplo, en Chile, eh, ya un poco antes de la pandemia, se habían manifestado en las matrículas de pregrado una disminución. Y esto tiene que ver por el auge también de los centros de formación técnica, de los institutos profesionales, que ofrecen muchas veces carreras técnicas que duran menos tiempo, por tanto, son muy atractivas también por una parte de la población que busca, a través del proceso educativo, eh, tener eh, un acceso al mundo laboral de manera más inmediata. Entonces, carreras que duran 2, 3 años pasan a ser mucho más atractivas que una carrera profesional, que son 5 años y quizás más una especialización, que muchas veces ya nos pasa en el mundo, por ejemplo, académico. Eh, los perfiles de los estudiantes, que eso ya lo habíamos abordado, que nos encontramos con quiénes son estos estudiantes no tradicionales, muchas veces, que son también adultos, estudiantes que pese a lo mejor son muy jóvenes, 18, 19, 20 años, que están trabajando, muchos son parte de la contribución económica a su familia, eh, participan en programas a veces vespertinos o en otras modalidades, eh, bueno, etcétera. Se fortalecen a través de la educación continua, bueno, también este ejercicio que estamos haciendo nosotros. Imagínense, en el horario que pasa para nosotros especializarnos, tenemos que ocupar un horario fuera de nuestro trabajo. Eh, por tanto, nuestra jornada se extiende muchísimo. Entonces, bueno, pero son realidades que en rigor hay que afrontarlas y se afrontan también a nivel personal, a nivel familiar, etcétera. Quizás la conservación también de las brechas sociales. Eso es algo que no, si bien ha habido avances, ha habido leyes que han favorecido ciertos elementos, las brechas socioeconómicas se han mantenido. El acceso de estudiantes de quintiles, en Chile hablamos de quintiles que tienen que ver con la cantidad de recursos económicos que puede tener un estudiante. Ujú. Entonces, en estos rangos, los que tienen, por decirlo así, los estudiantes de quintil más bajo siguen siendo la mitad que el de las familias con mayores recursos. Es muchísima cantidad. Entonces, corregir este desequilibrio, obviamente es un mandato, es una exigencia que necesitamos en el marco de promover una justicia social. Sobre todo, creo, para el mundo público. Yo creo que sobre todo para las universidades públicas. Eh, obviamente, las rupturas entre la tradición y grupos emergentes va a fragmentar o va a mostrar un poco de manera más evidente la rigidez institucional que pasa desde los modelos curriculares que tenemos, los marcos de formación pedagógica, que nos encontramos con que pareciera que nuestros saberes en la práctica, en el aula, pareciera que ya no son tan útiles, porque precisamente nos encontramos entre nuevos escenarios con nuevas personas. Entonces, las políticas, por ejemplo, diseñadas para estudiantes, no sé, de distintas clases, eh, por ejemplo, una educación tradicional que tiene un horario diurno, que exige que el estudiante esté permanentemente en la universidad, que tenga una dedicación completa. Obviamente un estudiante que tenga que trabajar o eh, estudiantes que sean madres o padres, por ejemplo, les va a ser mucho más difícil participar de esta educación tradicional. Ujú. Por tanto, ahí hay que pensar elementos de flexibilidad a nivel curricular, eh, del que las instituciones debiesen hacerse cargo también. ¿Mm? Bueno, la cuestión de la homogenización, no habíamos conversado, bueno, tiene que ver con esto de las universidades obviamente complejas, que la universidad compleja acá se define precisamente las universidades que si bien abordan docencia, investigación, lo que es la vinculación con el medio, que hoy en día es súper importante, o la tercera misión, como se dice en otros contextos, eh, pasa a ser de alguna manera un fortalecimiento público, ¿sí? Una política pública. O sea, necesitamos transformar esto, pero es complejo realizarlo, es difícil de realizarlo,
precisamente cuando los recursos estatales no son suficientes. ¿Mm? En Chile hay toda una problemática también con eh, dentro del mundo académico, con toda la fuerza que se le da a la investigación, eh, versus el tema de la docencia, ¿sí? Yo creo que, pero por otra parte, hay también, como cada universidad tiene muchas dificultades también a nivel de gestión, a nivel administrativo, muchos también de quienes son doctores terminan en la universidad no solo haciendo investigación, o a lo mejor haciendo muy poca investigación y ocupando la mayor cantidad de carga académica en labores administrativas o de gestión. Ujú. Por lo tanto, claro, uno dice, claro, un profesional que es doctor probablemente se, se especializó o tuvo una trayectoria de 4, 5, 6 años, 7 años, y el momento que llega a la universidad utiliza el recurso del profesional que llega, no para investigar con rigor, sino que para cubrir una necesidad que tiene. Entonces eso también genera un problema. Entonces, bueno, en los proyectos educacionales muchas veces, y sobre todo yo creo que es un tema que tiene mucho que ver también con lo que se ha trabajado en este seminario, eh, que tiene que ver con las competencias, obviamente, son los métodos de enseñanza. Pareciera que obviamente en la medida que el mundo se complejiza y las generaciones también van cambiando, eh, nos van poniendo en aprieto, en problemas a quienes realizamos docencia. Es decir, ¿qué pasa con nuestros métodos? El cómo enseñamos nosotros, que en algún momento servía, nos damos cuenta que en otros no está sirviendo tanto. ¿Sí? Y eso también nos hace preguntas, ¿no? Nos tiene que hacer preguntas. Pero por otra parte, no solo es preguntarnos nosotros como individuos, sino que también es una responsabilidad de las instituciones y del Estado también hacerse esas preguntas para poder facilitar y gestionar procesos para favorecer esas competencias de los profesionales. No, obviamente. Entonces, no puede recaer todo en el peso en el profesorado sin que exista un apoyo institucional, un apoyo estatal. Eso tiene que estar de la mano. Eh, bueno, obviamente el tema de siempre la crisis de la educación en las universidades, por ejemplo, eh, está el conflicto de la habilitación, es decir, que las instituciones, es decir, las universidades, sobre todo quienes forman docentes, por decirlo así, son juez, pero también son parte al momento de otorgar títulos profesionales, eh, lo que muchas veces que va generando conflictos de interés, porque por supuesto la universidad valida su proceso. eh, entonces, en ese sentido, siempre hay una dificultad. Por eso que también estos procesos, como les comentaba antes, estos de acreditación externos, que vienen de alguna manera a fiscalizar, a monitorear cómo está haciendo, cómo está dialogando internamente la universidad, eh, también ha sido como desestabilizador de las mismas instituciones de educación superior, que antes no habían sido tampoco evaluadas ni fiscalizadas por entidades externas. Ujú. Entonces ahí hay un tema también de que si bien, claro, los procesos de acreditación son bien, como les decía, estandarizados, pero por otra, igual hacen el ejercicio de que la universidad se mire a sí misma y tenga también que compararse con qué están haciendo las otras. ¿Mm? Bueno, el, esta lámina es bien que tiene que ver con la crisis en la investigación, que por lo menos en Chile, a ver, aquí hay un dato del 2014, que por ejemplo en las universidades aproximadamente el 22% de los académicos en universidades estatales tenían doctorado. Hoy en día se ha avanzado prácticamente al 60, 70 y 80%. Digamos que estamos en ese, que han sido las nuevas exigencias. En Chile se implementaron medidas de, de formación de profesionales a largo plazo. De hecho, por ejemplo, yo me doctoré el año 2018 y lo hice a través de un recurso estatal. Yo pude estudiar mi magíster y mi doctorado por un beneficio estatal.
poder hacer pasantías en el exterior y poder como finalmente finalizar mi proceso investigativo. Y después de algunos años poder obtener un concurso público en una universidad en la que estoy hoy en día, por ejemplo. Entonces, hay una trayectoria, hay un aumento de las plazas, en las plazas académicas de profesionales con doctorado, pero sin embargo la crisis hoy en día es otra porque se han formado también muchos doctoras y doctores en distintas áreas, pero hay muy poca movilidad interna dentro de las universidades. Entonces, eso también ha generado que muchos de estos profesionales que estudian muchísimo tiempo, se perfeccionan, obtienen el grado académico y luego no tienen retorno para ingresar a una plaza laboral en la universidad. Entonces, eso ha generado que se tengan que generar otros espacios para trabajar a nivel de proyecto y, y obviamente cuesta muchísimo posicionarse y también asentarse en un espacio educativo, eh, lo que incide también obviamente en el espacio personal. ¿Mm? Entonces, eso también es complejo porque los profesionales que optan por esta formación terminan como asentándose socialmente. eh, yo creo que, no sé el dato de los últimos, pero hasta hace un tiempo era entre los 40 y 45 años recién se podían como asentar en un espacio laboral más permanente. ¿Mm? Eh, entonces eso también genera otro tipo de dificultades. Eso es bien interesante cómo se están renovando las universidades en sus plantas docentes. Bueno, y todavía nos queda, sí, vamos bien en el tiempo. Mi idea es que dejemos ojalá unos 10 minutos para que podamos conversar un poquito. Así que yo espero que voy a terminar en la presentación. Yo igual voy a hacerles llegar esta presentación a través de Daima para que ustedes igual la tengan. Lo que no alcancemos a ver, pero sí me gustaría que tuviésemos algunos minutitos para poder conversar o hacer algunas consultas al respecto. Bueno, yo creo que esta parte del estatal, en rigor, lo vamos a ver rápidamente, que también son dificultades, tema de los enfoques retrospectivos, es decir, y que debe pasar también a ustedes que en general, por ejemplo, desde las políticas públicas, los gobiernos electos lo que hacen es que generan como prácticas políticas y sociales, por tanto, en función de mejorar lo que hizo el gobierno anterior. Entonces, claro, miramos los males, entre comillas, como dice ahí el texto, los males del pasado, para mejorarlo y en cierto modo sentirnos mejor que ellos, eh, pero dejamos de mirar el proyecto país. Entonces, por ejemplo, en Chile pasa mucho que, que en los distintos gobiernos pareciera que por ejemplo, las políticas públicas son solo del gobierno. Entonces está un gobierno 4 años y las políticas se dan en esos 4 años, luego si viene otro gobierno, cambian o quedan muy poquitas. Por tanto, cuando uno dice, bueno, para pensar la educación hay que pensarla en 20, 30 años, en proyección. ¿Cómo queremos pensar, por ejemplo, Chile en el año 2050? Y eso permite que te da tiempo para que cambien también las estructuras de formación de los futuros profesionales. ¿Sí? Pero en rigor eso no pasa porque también las políticas en general se han mostrado, sobre todo los últimos años, como muy mezquinas, ¿sí? Respecto del proyecto país en general. ¿Mm? Por supuesto, la debilidad institucional que se tiene. eh, en Chile, digamos que el- la institución pública tiene una crisis también, una crisis de credibilidad, y eso obviamente genera como otro tipo de dificultades. Eh, Hoy en día, por ejemplo, muchas familias prefieren que sus hijas o hijos se eduquen en escuelas privadas, por distintas razones, y no en escuelas públicas. Entonces, cuando pasa eso, uno dice, estamos en un error garrafal de cómo estamos pensando la educación y el proyecto país. Entonces, nosotros estamos en esa complejidad.
¿Mm? Y la tenemos y es parte de algo que tenemos que intentar subsanar y hacernos cargo. Eh, las políticas públicas, por supuesto, generar, atender a las demandas sociales, buscar el tema de la autonomía institucional, eso también, evitar imponer modelos únicos de enseñanza, eso también, pero finalmente pareciera que no salimos de ese círculo. Y déjenme ver estas dos últimas láminas y con eso vamos a cerrar, para cumplir en el tiempo y poder tener un minuto de... bueno, el avance hacia el acceso a la participación, yo creo que es uno de los enfoques que más se ha dado en torno a la inclusión y la diversidad. Eh, las leyes de inclusión se ha avanzado en ello, principalmente en la participación, no, no podemos decir que en la garantización de que, de los procesos de enseñanza satisfactorios, pero al menos de participar, que tiene que ver con el enfoque también de de la redistribución. Políticas que se enfocan principalmente en el financiamiento y acceso. ¿Mm? Becas, programas de acceso a la educación superior desde la escuela. ¿Mm? Son políticas denominadas las políticas redistributivas, ¿sí? Que están principalmente, basadas en los grupos humanos que son más vulnerables económicamente, territorialmente o étnico-cultural, ¿sí? La idea es que estos grupos que históricamente han sido marginados por un modelo elitizado puedan acceder a procesos de educación superior, y a completar los estudios en educación superior, y lo que favorezca el proceso de acceso al trabajo. Eh, por supuesto que son avances, ¿sí? No, no, no podemos decir que las políticas redistributivas sean la solución, son avances, es importante que existan, pero no nos podemos quedar solo en eso. Ujú. Eh, eh, es por eso que es importante ir más allá de lo compensatorio. ¿Mm? Y eso yo creo que pasa en todo ámbito, sobre todo, temáticas que tienen que ver con, con etnia, con ruralidad, con género, y con otras temáticas que hoy en día pasan a ser elementos fundamentales en la conformación institucional. Ujú. Es decir, es necesario pensarlas hoy en día. Tenemos una exigencia y eso también nos obliga a nosotros como profesionales de, de, de- de continuar educándonos. Ujú. Yo creo que eso es importante. Eh, ¿Cómo garantizamos o cómo fortalecemos el poder participar, que otros grupos participen en el proceso de justicia educativa, eh, y que sea una participación auténtica, podríamos decirlo así, que no sea una participación solo compensatoria? Ujú. Por ejemplo, nosotros, ya desde el año 2017, 2018, con fuerza, las instituciones aparecen mandatos. Por ejemplo, ahí se llama la ley 20.422 en Chile, debe contar las universidades con mecanismos que faciliten, por ejemplo, el acceso de personas con, por ejemplo, discapacidad, adaptar materiales de estudio, medios de enseñanza, etcétera. ¿Sí? Eso también ha movido los recursos en las instituciones, por ejemplo, desde la cuestión, desde la arquitectura institucional, los accesos, los accesos a las aulas, es decir, etcétera, por ejemplo. O sea, que una persona, por ejemplo, que entre en silla de ruedas a una universidad puede entrar a una sala, puede ir a un baño, cosas como, por decirlo así, muy concretas. Hasta cuestiones obviamente más vinculadas al desarrollo cognitivo. Ujú. Así que bueno, para ir cerrando, en masificación versus rigidez, yo creo que eso es un tema potente. Hay un tema, la diversificación del estudiantado, ya estamos casi cerrando. Eh, la oferta del perfil tradicional, como han aparecido también nuevas casas de estudio, por ejemplo, en Chile, que han visto eso como un modelo económico, es decir, sobre todo centros de formación técnica, eh, institutos profesionales y muchas universidades privadas que también han imprimido, por ejemplo, programas, semivirtuales, programas vespertinos, etcétera. Es decir, pensando en grupos que
tienen otros horarios no tradicionales, por decirlo así. Lo habíamos dicho, la discusión entre la homogeneización y la especialización, yo creo que ahí hay una cuestión de cómo avanzamos, por ejemplo, para una universidad hacia una universidad compleja, eh, pero que sea sustentable, sostenible en el tiempo también, por supuesto, y que la política pública promueva esto con el tiempo, ¿sí? Bueno, ay, perdón, la ambición versus la realidad en investigación, la escasez dramática de investigadores e investigadores calificadas, la rigidez de las dotaciones académicas, la inserción de nuevos doctores o investigadores, eh, pero que no se separe la investigación de la docencia. Porque muchas veces lo que está haciendo las universidades, por ejemplo, es que contratan profesionales solo para cubrir el área de investigación. Y con eso aumentan la productividad y la universidad, en cierto modo, recibe mayores recursos económicos. Pero si dejamos, o sea, hay que fomentar la investigación, por supuesto, pero sin dejar de lado la docencia. Eso es fundamental. Y por último, la autonomía versus la coordinación estatal. Siempre hay una tensión entre la autonomía institucional y la política pública. Yo creo que eso es importante que el Estado evite de alguna manera forzar hacia modelos únicos, ¿ya? Porque eso rigidiza aún más eh, los procesos educativos y de alguna manera podría soslayar muchas de las demandas que hoy en día existen, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá para que vamos cerrando, porque el tiempo, también entiendo que el tiempo que tenemos se nos hizo muy cortito, de verdad. Eh, y bueno, mi idea es que ojalá podamos tener algunos minutos de preguntas. Yo sé que, bueno, eh, Weimar, también Cristian, a cargo también del Zoom, pero si podemos dejar, por favor, si pudiésemos consultas, preguntas, les agradecería bastante. Ahí dejo micrófono abierto. Bueno, de antemano, aprovecho de enviar muchísimos saludos, que ahí también me comentó Weimar que tenemos estudiantes de universidades bolivarianas indígenas de distintas provincias y localidades, así que de verdad para mí muy, muy, muy feliz de también poder compartir con ustedes. Yo creo que es relevante bueno, sobre todo los mundos públicos, hoy en día se habla del mundo público-privado, pero sobre todo a nivel, yo creo que latinoamericano es muy importante generar comunidades de aprendizaje donde compartamos experiencias. Eh, Nosotros, a lo mejor contextualmente, podemos tener algunos ámbitos estructurales, o sea, algunos ámbitos específicos, perdón, realidades distintas, pero en otros estructurales tenemos dificultades muy similares. eh, y yo creo que eso es importante como unirse. Yo recuerdo muy bien al pedagogo, bueno, un pedagogo eh, Michael Apple, norteamericano, que es muy conocedor de la tradición de Paulo Freire, de Giroud, toda la visión crítica de la pedagogía, eh, y que tiene una visión muy crítica del modelo neoliberal norteamericano. eh, y bueno, él señala obviamente que la educación hoy en día y quienes estén en educación estamos frente a un gran desastre social, lo dice con esas palabras. Eh, y él, bueno, él dice que en rigor lo que debiesen o debiésemos hacer los docentes es buscar alianzas estratégicas, alianzas con grupos marginados socialmente, alianzas con grupos también progresistas, que de alguna manera eh, podamos favorecer ese compromiso social, pero también encontrar mecanismos, nuevos mecanismos, porque finalmente muchas veces los modelos sociales hacen que los profesionales nos quedemos solos trabajando y sin posibilidades de pedir ayuda. Yo creo que ese es un gran peligro que tenemos dentro del contexto, sobre todo educativo, que es un contexto de muchísima fiscalización, evaluación, donde hay que cumplir muchísimos contenidos
y en ese hacer, por decirlo así, perdemos la posibilidad de reflexionar con mayor detalle respecto de lo que hacemos. Así que eso, yo no sé si hay preguntas, sé que estoy un poquito pasado en el tiempo, eh, pero ahí cuéntenme si hay consultas, preguntas y o si hay alguno también de los encargados del Zoom, ahí me pudiesen colaborar con el cierre, precisamente pensando en que tienen la grabación, que probablemente alguien la está guardando, así que, pero eso, así que bueno, no sé si hay preguntas o consultas, por favor, les agradecería. Bueno, de todas maneras, aquí en el chat, yo les voy a dejar mi correo electrónico institucional, ¿sí? Que es igual mi nombre y mi apellido, así que no hay problema. Ahí se los envío por el chat. También por si quieren comentar algún tema interno de su comunidad educativa, eh, o bueno, si quieren también, a veces también los grupos de profesionales o investigadores también buscan trabajar temas en conjunto. Bueno, ahí cualquier consulta la pueden hacer ahí por el correo que les envío. Así que bueno, pareciera que no hay consultas o preguntas, comentarios. Así que, bueno, les agradezco la presentación. Yo me comienzo a despedir entonces. Voy a consultar antes de si solo cerramos el Zoom o así que eso. Y no sé si alguien quisiera consultar algo en particular antes de salir la conexión. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. Nieves, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo Aquí está? escuchando atentamente su presentación. Mm, como usted bien dice, es reducido en el tiempo, pero muy interesante desde su enfoque y desde la perspectiva que nos muestra desde su país, ¿no? Y claro, tenemos ciertas coincidencias en educación superior y en ese ámbito de la inclusión más que todo. Yo le consulto y también una duda personal que tengo. Es bien difícil esto de la inclusión, tanto yo creo que en su país como en el mío, porque así lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, de la discapacidad o de alguna condición. Es mínimo los estudiantes que llegan a poder acceder a un ingreso y terminarlo mucho menos todavía, ¿no? Y yo creo que es porque no hay esas políticas claras desde lo que es el ámbito, desde el ámbito regular, ¿no? Porque se habla mucho de inclusión. Ahora estamos aquí igual en Bolivia con todo esa ahorita de moda de inclusión, inclusión, pero verdaderamente no nos hemos puesto a sentar y hacer un buen proyecto, un buen proceso, y creo que los maestros, los docentes son los que están teniendo la peor parte porque ellos no saben cómo manejar adaptaciones curriculares, planificaciones, perfiles que tienen que lograr con los estudiantes y que no pueden lograrlo con los estudiantes a pesar que les capacitan en adaptaciones curriculares, pero es bien complejo porque tienen que lograr un perfil, como usted acaba de mencionarlo, pues, ¿no? Y no hay ese perfil, como quien dice, es un entre blanco y negro. No hay si hay una persona con autismo que no pueda lograr, por ejemplo, física o química, pero puede ser buenísimo en inglés, en otras áreas, pero no es el perfil y dice que tiene que ser bueno en todas las materias, ¿no? En todas las asignaturas. Y creo que lo mismo pasa cuando ya los papás luchan hartísimo por sacar a sus hijos. Creo que son los que más luchan. Y yo creo que al nivel de universidad ya a veces ya se cansan, ¿no? Porque es un gran reto para las familias.
Y hay otros que sí lo acceden, siguen, continúan y es pues meritorio porque, uy, es bastante, pero como le comento, es un porcentaje mínimo y creo que debemos de empezar desde abajo, ¿no? Para poder seguir esa secuencia y lograr que en el ámbito universitario tampoco no se añade un título más sin saber manejar un proyecto, concientizar a todo el mundo, a los docentes y así tener mayores resultados, ¿no? Y que también esta población pueda ser realmente incluida, porque ahorita es el término, pero no tanto como lo vemos como una integración nuevamente, pero disfrazada de Exacto, inclusión, ¿verdad? Bueno, ese es mi aporte y quisiera exacto. ver consultarle. Muchísimas gracias, pero interesantísimo igual la presentación que tuvo. Cortito el tiempo, como usted bien lo dijo. Saludos. Sí, bueno, muchísimas gracias, Nieves. Yo le agradezco su comentario porque, por supuesto, son realidades que son muy complejas. Yo creo que todavía estamos eh, por decirlo así, estamos en un modelo de integración. Yo creo que el modelo de inclusión todavía es un mito. Ujú. Solo garantizamos el acceso, es decir, que el estudiante esté dentro de esas cuatro paredes del saber, que esté dentro de la institución, pero todavía no hay ninguna garantía para que ese estudiante tenga una educación que, que de alguna manera tribute a fortalecer sus competencias de aprendizaje y cómo aprende él o ella. Entonces, eh, y bueno, eso siempre es una dificultad porque cuesta identificar los grupos y los modelos. Y en ese sentido, las escuelas, si no se trabaja de manera como mancomunada entre el profesor eh, formal de enseñanza y una profesora o profesor que tenga un conocimiento en educación especial, eh, no vamos a poder no vamos a poder mejorar didácticas para ese estudiante que está ahí. Entonces, por tanto, vamos a seguir haciendo la clase para el estándar, ujú, para el estudiante que cumple esta norma tradicional. Y eso obviamente va generando formas de marginación en el largo plazo. Entonces, bueno, sin duda un contexto muy complejo que yo creo que compartimos como en nuestros países. ¿Sí? Eh, y yo creo que, bueno, ese es un desafío, o sea, poder discutirlo, poder conversarlo, trabajarlo. Eh, Eso también yo creo que es parte, no sé si de la solución, por supuesto, pero por lo menos de generar un camino y que permita eh, o que posibilite la conformación de una fuerza crítica que sea necesaria para reflexionar de temas educativos en proyección a un marco social más justo. Yo creo que de todas maneras eso es parte de lo que hay que avanzar. Así que sí, acá voy viendo el chat también. ¿Cómo se puede cambiar la forma de pensar? Claro. Bueno, ahí hay un tema bien potente que, bueno, que viene de la base de la vocación docente, pero que es la cuestión de la responsabilidad social. Yo creo que un docente es un agente que debe tener una responsabilidad social, entendiendo que con los grupos que trabaja, y que claro, o sea, uno podría ver desde el punto de vista más pragmático, más técnico, cuando decimos que, bueno, en realidad si tengo un estudiante que tiene A, B, C o cual, no sé, discapacidad o un estudiante que requiere un proceso de aprendizaje distinto, eh, yo no me voy a hacer cargo porque no es parte de mi contrato o de mis competencias o de lo que sea. Eso podríamos decir una forma bien clientelar de pensar la educación, pero podríamos decirle que hoy es válida. Sin embargo, creo que la institución también tiene que hacerse cargo. O sea, por una parte, o sea, no podemos dejar a la profesora o el profesor solo, eso también es. Y, y una de las cuestiones como de hecho, ¿ya? Lo que ocurre, ¿sí? Lo otro ya yo creo que tiene que ver el tema más
ético, moral. Yo creo que son como ámbitos distintos, pero que se complementan. Eh, yo creo que la resistencia a pensar la inclusión, yo creo que ese es un problema. Eso sí es un problema. Otra cosa es que si yo puedo trabajar o generar una didáctica específicamente, si tengo el acompañamiento de la escuela o no, si me apoya otro profesional o no, eso es otra cosa, pero una es la disposición, por supuesto. La inclusión requiere un cierto tipo de sensibilidad afectiva, cognitiva, ética, por supuesto, sí, que es parte del proceso de educadores. Eso no quiere decir que nosotros le resolvamos el problema al niño o niña en particular, pero por lo menos la disposición y esa sensibilidad nos va a llevar a generar mecanismos que estén dentro de nuestras posibilidades para favorecer sus procesos de aprendizaje. Entonces, yo creo que también la resistencia a la, a la inclusión tiene que ver muchas veces con también las dificultades que tenemos también nosotros como profesionales para, o para cuestionar críticamente nuestra propia formación. ¿Mm? Porque obviamente la inclusión nos pone en aprieto. Entonces, uno está acostumbrado a hacer la clase de una manera y si me piden que la cambie, uno se resiste, pues como una tendencia muy natural. Pero me parece que esa flexibilidad hay que lograrla de alguna manera. A ver, aquí. eh, no, casi digo el nombre del teléfono. Ahora me di cuenta después. Dice, pienso que la inclusión e integración parte desde la educación primaria, por supuesto. Sí, sin duda. Ahí yo creo que ahí es donde primero hay que. Lamentablemente aquí en la unidad educativa es muy compleja por la cantidad de estudiantes que se tiene y cuando más se tiene, pues, sí, sí, por supuesto. O sea, en Chile pasa lo mismo. En escuelas públicas tenemos 45 estudiantes, lo que es muchísimo. Está una persona a cargo. Entonces, son estudiantes que tienen, que están, como les contaba, en quintiles más bajos, por tanto tienen vulneración a nivel social, cultural. eh, entonces, es difícil porque son los chicos, son sus familias también. eh, entonces, por decirlo así, generaciones de vulneración detrás de ese niño, de vulneración de derechos, de marginación social. eh, Entonces, por tanto, claro, la inclusión también, sobre todo a partir del prisma de la justicia social, en la educación básica parece ser fundamental. ¿Sí? La educación primaria que me comentan ahí, es fundamental. O sea, ahí está con fuerza. O sea, yo creo que ahí, nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos una deserción muy importante de chicos o chicos que tienen estos que tienen índices altos de vulnerabilidad social, entre los 11 y 13 años, muchos estudiantes que se marginan. Entonces, termina haciendo otro trabajo, eh, bueno, drogas, o termina, pero alejándose como de la vida social. Y, y los perdemos. Entonces, eh, porque claro, son chicos que probablemente no tuvieron proceso de alfabetización completo, no tienen contención ni en la escuela ni en la familia. Por tanto, son chicos que no tienen después ninguna competencia social para estar ahí. Entonces, buscan dónde estar o de alguna manera dónde pertenecer y eso puede ser obviamente perjudicial. Así que, pero entiendo perfectamente y comparto ese comentario de Doctor, soy Gladys. Gladys, por favor. Muchas gracias. Gladys. Sí, no le quería decir Xiaomi 2106, ¿no? Así que, Sí, quería tal vez un poquito argumentar a sí, este por favor, comentario, ¿no? Es por favor. evidentemente que la educación primaria es fundamental para lo que es la inclusión o la integración, como debemos llamarla, pero como le decía, lamentablemente en las unidades educativas en las cuales estamos aquí, en Sucre particularmente, tenemos cantidades, son 42, 45 niños, como usted lo ha mencionado también en su país, y un maestro no abastece para ellos. Y más tomando en cuenta con aquellos estudiantes que tienen dificultades, uno tiene que hacer un seguimiento personalizado y lamentablemente no se puede.
y no podemos cumplir esos perfiles que tenemos para que ese estudiante pueda lograr los conocimientos, ¿no? Lamentablemente no. Y a ellos los vemos para qué, para que ellos puedan capacitarse prácticamente para la vida o una carrera técnica y llegar a la universidad difícilmente. Difícilmente, ¿por qué? Porque en la universidad no lo van a hacer adaptación curricular, difícilmente, porque hay mayor cantidad todavía de estudiantes y las perspectivas de la educación superior son muy diferentes a una educación primaria o secundaria. Los mismos Exacto. contenidos no están adaptados para esos estudiantes con dificultades. Esa es la realidad. Sí, totalmente. No, así que le agradezco, Gladys, también su comentario. Eh, claro, a ver, déjenme ver aquí. Miriam y Roger. Miriam, muy difícil cumplir con el encargo social aquí o en otros ámbitos. Los maestros no tienen la formación para abordar la problemática de las necesidades especiales. Exactamente. Y ahí es donde hay que preguntarse algo, hay que hacer algo, sobre todo a nivel institucional, a nivel estatal. Porque finalmente la profesora, el profesor es el que está ahí y es el que va a seguir estando ahí. Entonces, no lo podemos dejar solo o sola, ¿no? También se debe trabajar en la equidad, por supuesto, en la oportunidad de acceso a la educación superior por la condición económica del estudiante. Además de la física, hay que generar mercado para los nuevos profesionales y esto promueve el Estado, generando empresas formales actualmente en Bolivia, por ejemplo, el 80 del mercado, por ciento, entiendo, el mercado laboral es informal, claro, obviamente, por lo que no necesita conocimiento académico, exactamente. O sea, acá también, por ejemplo, el comercio informal o trabajos informales han aumentado muchísimo los últimos 15 años. Eh, entonces, por tanto, claro, como hoy en día pareciera que el Dios es el dinero, es lo único que necesitamos. Por tanto, ¿para qué voy a pasar un proceso académico, ya sea técnico o profesional, si voy a ganar, no sé, lo mismo, por ejemplo? Entonces, también estamos como que perdemos un poco el eje, el sentido de la educación, del conocimiento, de el favorecer o el forjarnos de alguna manera generaciones también que tengan mayor cultura, que tengan mayores posibilidades sociales. Como que estamos concentrándonos, y eso por un imperativo económico, eh, en el dinero. Y eso también es un problema. Es un problema eh, que lamentablemente la educación no ha podido dar esa pelea. Ese es el tema. Y finalmente a sus profesionales los termina fragmentando. ¿Mm? Aquí, buenas noches, creo que la inclusión es importante desde la primaria y secundaria. Se debe trabajar a los estudiantes para cuando se ingresa a la educación secundaria. Claro, claro. O sea, esas transiciones de primaria a secundaria, de secundaria a superior, esas transiciones hay que apoyar, por supuesto. Que tenga seguridad, exacto, porque también el estudiante va a perder confianza. Exacto, eso pasa también. Parte de la educación secundaria no le da mucha importancia a aquellos estudiantes por la cantidad de estudiantes. Claro, exacto, se margina. Exacto, y muchas veces se margina la persona, el mismo estudiante se margina solo, no es que lo marginen. Y eso también es bien doloroso ver cuando pasa eso, porque uno entiende que nadie le dijo a ese estudiante que podía a lo mejor como decía eh, nuestro primer comentario que decía, claro, a lo mejor el chico no, no tiene tantas competencias para esto, pero para esta otra acción, por ejemplo, es muy bueno y eso nunca se descubrió, nunca se supo. Entonces, ahí también perdemos fuerza, exacto. Así que, bueno, yo estoy muy contento, así que les agradezco muchísimo los comentarios, como que en un momento aparecieron muchísimos comentarios y eso me parece me pone muy contento, eh, porque también es parte del ejercicio que podamos dialogar. Conocerle a ustedes también para mí es un privilegio también, por lo mismo, porque en educación muchas veces estamos muy atomizados, vueltos hacia sí mismos y estas posibilidades que nos dan compartir experiencias, sobre todo a nivel cruzar nuestra frontera, es muy valioso. Así que
desde ya yo agradezco a Weimar, que probablemente está ahí conectado, también tiene otras actividades académicas realizando. Eh, a Cristian, que me nombró, que también no sé si está conectado acá, que está a cargo del Zoom, que seguramente me envió toda la información y los datos del link. Y bueno, a cada una y uno de ustedes. eh, Así que espero reencontrarnos en otra oportunidad. Eh, Así que nada, pues les agradezco un montón y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad, ¿sí? Así que muchísimas gracias y vamos a abandonar la sala, ¿sí? Así que eso pues, que estén muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación y bueno, espero que tengan también buena jornada en sus respectivos contextos laborales, territoriales y por supuesto personales y familiares. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Estimado luego, un Ricardo, gusto. Sí, por estimado favor, Ricardo, muy Weimar. buenas noches. Hemos estado siguiendo de cerca el diálogo que has tenido con todos los participantes del curso. Has podido encontrar que son profesionales muy diversos y que el tema que has planteado en este curso de competencias docentes es realmente algo que muy preocupante en el ámbito de educación superior. La inclusión es algo que sigue siendo un reto todavía no solamente en Bolivia, sino en todos los escenarios de educación superior. No estamos exentos de todo eso. Y como bien lo decías, es un tema, es una brecha que todavía la tenemos que ir superando nosotros y que estamos en ese reto. Como parte de CAETIF, hemos desarrollado diferentes programas en diplomados. Muchos de los docentes que han estado, los participantes que han estado conversando contigo son docentes que han estado también en el diplomado y por eso también que hay mucha empatía y mucha sintonía con todo lo que has estado mencionando y te invitamos, aprovechamos el momento para que en algún momento puedas acompañarnos como docente de uno de los programas que tenemos también, que progresivamente siempre los vamos lanzando. Aprovecho eso para lograr el compromiso también, ¿no? Un poco de esa parte. Y por último, agradecerte el tiempo que te has dado para poder tener este espacio de diálogo con nosotros. Esperamos que puedas seguir en lo posterior cerca de CAETIF y nos puedas seguir compartiendo toda esta experiencia profesional que tú tienes desde todo ese andamiaje que has ido teniendo en el ámbito de Chile y en otros países también. Muchas gracias por todo tu tiempo, todo el trabajo realizado. Quedamos satisfechos con todo el trabajo realizado. Un gran saludo desde Bolivia, estimado Raúl, estimado Ricardo, y esperamos nosotros que te podamos tener posteriormente en otros programas, no solamente de formación continua, sino también a nivel de posgrado, de diplomados y de maestrías. Agradezco, Weimar, los saludos, los vocativos y por supuesto para mí enriquece muchísimo también el diálogo con experiencias profesionales, pedagógicas, latinoamericanas. Sin duda es un espacio de fortalecimiento mutuo. Así que encantado para otra ocasión. Cualquier cosa tenemos nuestros contactos y también para quienes participan de estos procesos, eh, sí, sin duda que es muy beneficioso y yo entiendo que también siempre es un esfuerzo personal, familiar, profesional y que lo hacen porque están también preocupados por la labor que ustedes desempeñan, que es muy importante en su país. Así que muchísimas gracias. Me despido cordialmente. Hasta luego. Buenas noches, Ricardo. Hasta luego. Gracias, Weimar. Chao, chao. Chao, chao.